Así que ya llegaron para que nos rinda. A ver, ya. Listo, ahora sí. Entonces, voy a poner esta mierda aquí. Breve. Bueno, ¿dónde habíamos quedado la vez pasada? Alguien que me escriba ahí, que creo que terminamos banderines y ya, ¿sí o no? Alguien que me diga dónde habíamos quedado la vez pasada. Epa, banderines, listo. Bueno, entonces hagamos un repasito ahí de los banderines rapidito y ya seguimos entonces como para que nos acordemos en qué habíamos quedado. ¿Listo? Entonces, acordémonos que los banderines son simplemente movimientos en los que tenemos, digamos, un crecimiento del precio al alza y cada tendencia que se va formando que es contraria, o sea, que viene a ser como una tendencia de corrección, puede llegar a ser un banderín dependiendo de dos condiciones. Primero, que el precio continúe al alza, pero que a la vez cada vez las velas sean menores en tamaño, cosa que se esté generando un triángulo, ¿sí o no? O sea, si le ponemos lógica sería más o menos eso, que nosotros veamos un triángulo en el que primero los movimientos siguen siendo al alza, pero miren que cada vez las velas bailan en esos niveles, o que cada vez las velas son más chiquitas y se van acercando a como un cierre del triángulo, ¿listo? Entonces ya sabemos que operamos eso con la ruptura del triángulo, dejamos el stop loss por debajo y vamos moviéndolo a medida que avanza el tiempo, listo. Entonces eso ya, o sea, hasta aquí llegamos con lo que son patrones, listo. Ya los demás patrones pues ustedes los pueden practicar con los videos anteriores, que esa es la idea, pues que sigan practicándole a eso, ¿sí o no? Entonces, recordemos que podemos usar cualquiera de los patrones aprendidos siempre y cuando se presenten en el gráfico, ¿sí o no? O sea, si nosotros vemos, digamos, un banderín, pues lo puedo usar, no necesito pues nada en especial. ¿Y qué pasa? Cuando vayamos a usar una estrategia o a tomar una posición, lo que tenemos que tratar de hacer es combinar ese banderín con, digamos, dos medias móviles, con un RSI y con un MACD, por ejemplo, que nos den varias confirmaciones de un movimiento. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de cuál es el camino que vamos a usar para desarrollar un plan de trading. Ya nosotros aprendimos, como quien dice, lo principal, ¿sí o no? Yo ya les dije, vimos líneas de tendencia, vimos consolidaciones, vimos patrones de velas, vimos algunos indicadores, vimos el MACD, vimos el RSI, vimos ¿qué más vimos? Vimos diferentes patrones gráficos, bueno, hemos visto un poco de cosas, ¿sí? Vimos áreas de acumulación, distribución, ¿sí? Todo eso. Pero, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues lo que tenemos que hacer es juntarlo para formar un plan de trading, ¿sí o no? ¿Y qué es un plan de trading? Es un conjunto de reglas para tomar un trade, básicamente, ¿sí? Es el plan que nos va a ayudar a tener un trading que sea lógico, ¿en qué sentido? En el que no estemos haciendo las cosas a la loca, que simplemente veamos un banderín y un precio así y digamos, uy, este man rompió hacia arriba cuando en realidad la tendencia es muy hacia abajo, ¿cierto? En el marco mayor, y resulta que eso realmente lo que era una corrección de movimiento. Entonces yo entré acá y dije, mierda, porque aquí rompía, pero en realidad ese banderín lo que hizo fue corregir y siguió bajando el precio porque no tuvo en cuenta el marco de tiempo mayor. Entonces esas son cosas que tenemos que revisar. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr eso? Vamos a hacer que nos vaya bien. Primero, tenemos que hacer un análisis previo del mercado antes de cada sesión. Por ejemplo, si yo voy a hacer trading ahorita por la noche, entonces me tomo un tiempo de 20 minuticos, 15 minuticos y hago un pre-market. ¿Qué es un pre-market? Pre-market es un análisis del mercado y de los activos que quiero tener hoy vistos, ¿sí? Que es lo que hacemos siempre los domingos, por ejemplo. Hacemos un pre-market de toda la semana, pero eso también lo vamos a hacer diariamente antes de mirar el mercado, porque no podemos simplemente abrir un activo, mirar una gráfica y decir, bueno, aquí compro. No, nosotros tenemos que ver cómo se ha movido el activo, si la tendencia es alcista, y después de esa serie de cosas es que vamos a poder tomar las posiciones. Para eso también tenemos que tener en check la gestión del riesgo, ¿sí o no? Y con el monitoreo y el sistema es que vamos a poder desarrollar entonces nuestro plan, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos para un plan?
primero análisis previo, gestión del riesgo, monitoreo del sistema y pues como tal una estrategia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer el análisis previo del mercado con la estrategia que aprendimos que se llama AS, ¿sí o no? ASS, mantenerlo simple, ¿sí o no? Entonces acuérdense, miramos primero las gráficas de líneas, marcamos soportes y resistencias, bla, 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 bla. Eso ya lo tienen en los anteriores videos. Si no se acuerdan, pum, se van y se vuelven y los miran. ¿Listo? Yo después les voy a armar una listica de reproducción para que ustedes los puedan ver en orden y ya, breve. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Ese análisis previo del mercado va a ser semanal, o sea, los domingos, y otro día que ustedes quieran, si quieren a mitad de la semana o si quieren solamente los domingos, dependiendo lógicamente de qué días vayan a hacer ustedes trading, y el día de la operación. Es decir, si yo ahorita voy a hacer trading, yo llego y cojo y yo digo, bueno, voy a abrir mis gráficos y voy a mirar esto, entonces voy a decir, bueno, el tema para hoy es este, pam. Entonces así es como está este mercado, breve, listo, ya sé, ¿listo? Cosa que no vayamos a llegar a la loca y miremos las cosas así como así y empecemos a tomar posiciones perdedoras. ¿Listo? Aquí. Vamos a ver esto acá. Aquí, supongamos que aquí. Ya. Bueno, el caso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la gestión del riesgo, pues lógico, ¿sí o no? Siempre tenemos que tener un stop loss, un take profit y el timing de las operaciones, ¿qué es? Pues, digamos, si yo veo una posición en la que el mercado está subiendo, ¿sí o no? Y el mercado está en este momento en un máximo y yo quiero comprar más o menos cerca de este mínimo, entonces yo tengo que saber que apenas el mercado vuelva y rebote y me dé confirmación de que está subiendo, me haga la coquita que llaman, ¿sí? Bueno, que venga, haga, digamos, 3, 4 velas y ahí sí me dé 2 velitas de confirmación al alza, entonces ahí yo ya sé que es el momento de tomar la posición. Eso es el timing. O que yo puedo simplemente, si el mercado se acerca hasta acá, dejar una orden límite aquí y ya, y cubrir mi riesgo con un poquito más abajo. ¿Listo? Eso es el timing. O si digamos yo lo que quiero es tomar las posiciones en vivo, entonces estoy pendiente del mercado, cosa que cuando el mercado salte, vuelva y baje y arranque a subir, yo esté en ese momento mirando el mercado y pueda tomar la posición. ¿Sí o no? Eso es el timing. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a calcular semanalmente la nueva R. ¿Por qué? Supongamos que nosotros arrancamos con $100. Al final de la semana tenemos 90. Si nosotros seguimos asumiendo, digamos, $10 de riesgo, con esta cuenta 90, entonces vamos a tener menos posibilidades de tener más trades, ¿sí o no? Entonces, como cada semana va a cambiar el monto, por así decirlo, total de la cuenta, digamos que ustedes tienen 1000 y en el final de la semana tienen 2000, imaginémonos, súper bien. Entonces significa que doblaron la cuenta, ¿sí o no? Pero como doblaron la cuenta, el mismo riesgo ya no nos sirve. Entonces volvemos y calculamos nuestra R. Acuérdense, la R tiene que ser más o menos entre el 2 al 10%, dependiendo de lo que queramos asumir en riesgo y de lo que nos convenga para el trading. Si nuestra cuenta es de, pongámosle, $50, pues nos conviene más asumir un riesgo de 5% que de 2, porque de 2% es muy poquito, ¿sí o no? Entonces, así es como vamos a manejarlo. Y todo esto lleva a un plan de trading. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tener uno? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo monitoreo? Y las dificultades, las principales, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿qué es? Es una hoja o documento donde nosotros vamos a explícitamente, o sea, esto, hoy la clase es mamona, pero hay que hacerla porque esto es lo más importante y esto probablemente es lo que más les va a costar a ustedes, porque es lo que más le cuesta a uno al principio y esta es la parte seria del asunto, o sea, lo demás, pues uno lo aprende, ¿sí? Esto es la parte maluca. ¿Por qué la parte maluca? Porque es la parte en la que ustedes van a tener que comprometerse con ustedes mismos a estar pendiente de las cosas. Y si uno no está pendiente, que al principio probablemente no lo vayan a estar porque van a pensar que esto no es importante, se van a dar cuenta lo importante que es después de que pierda mucha plata, ¿sí? O de que pierda mucha plata en demo, no necesariamente tiene que ser plata real. ¿Sí? Por eso yo me voy a dedicar a enseñarles a ustedes cómo se elabora un plan, pero no se los voy a elaborar porque el plan es personal, ¿sí? Yo les voy a dar a ustedes las herramientas para que ustedes lo desarrollen. Miren qué es lo que más les gusta, porque miren, el trading es personal. Yo a ustedes les puedo mandar semanalmente unas señales de los trades que yo tomo, por ejemplo. Y supongamos que hay un trade que está en consolidación en el mercado, ¡pam! Y yo tomé un trade así y yo lo tomé acá de venta, ¿sí o no? Y mi riesgo está más o menos por acá, pero resulta que la cuenta de ustedes no da sino para poner el riesgo por aquí. Y resulta que el mercado subió, se cerró y ahí sí bajó.
Entonces, si ustedes ven, no necesariamente como nosotros no tenemos la misma capacidad de riesgo, no vamos a poder tomar los mismos trades. Entonces, como no vamos a poder tomar los mismos trades, nuestro plan no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, vamos a estipular todo lo relacionado con la estrategia y el momento en el que vamos a tomar los trades, además de otros factores extra. ¿Por qué vamos a tener uno? Porque es muy importante, eso es lo que es nuestra guía, ¿sí o no? Además, este es el que nos va a mostrar si estamos haciendo las cosas bien o no durante, digamos, el periodo que lo miremos. Pongamos que uno tiene un plan y uno lo revisa como cada 3 meses, ¿sí o no? Entonces, digamos que en esos 3 meses mi capital creció y luego al final de esos 3 meses, ¡pum!, se fue para abajo y quedó en lo mismo en lo que inicié. Entonces, yo tengo que mirar por qué aquí en ese momento el capital se me fue para la miércoles. De pronto es que yo estaba ganando tanto, ganando tanto, ganando tanto que ya me emocioné y dije, no, no voy a poner stop loss y un día, ¡pum!, la cuenta se fue para la mierda, ¿sí? Son cosas que pasan. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces vamos a juntar varias vainas. ¿Qué es lo que vamos a juntar? Y miremoslo aquí. Primero, tenemos que tener una estrategia, ¿sí o no? Segundo, timing, posiciones, cómo vamos a acomodar el stop loss, cuáles van a ser las órdenes de mercado, cuáles van a ser las órdenes tipo stop, cuáles van a ser las órdenes tipo límite, ¿sí? Vamos a mirar que la estrategia va a ser una mezcla de indicios. ¿Qué es una mezcla de indicios? Por ejemplo, ustedes tienen un mercado así, consolidado. ¿Y cuál es su primer indicio de que ese mercado está consolidado? Pues los soportes y las resistencias, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Además de eso, nosotros podemos tener acá una línea que sería una media móvil. Entonces nosotros sabemos que cuando la media móvil está en la mitad, el mercado está consolidado, ¿sí o no? Porque si el mercado está al alza, acuérdense, la media móvil está por debajo. Si el mercado está a la baja, la media móvil está por encima. Son cosas que ya deben saber ustedes. ¿Listo? O sea, yo no me voy a detener ya en este punto a mirar cosas, sino que si ustedes necesitan repasar, pues me dicen, obviamente, yo no les voy a dejar de responder, pero pues ya deben como estar repasando. O sea, para eso dejé los videos justamente en YouTube y lo quise hacer así para que ustedes puedan verlos las veces que sean necesarios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros ya tenemos esto es un indicio. Tenemos además la media móvil. Si podemos poner otra, digamos, más chiquita que se mueva conforme va este precio, entonces ya sabemos que los cruces de esas medias móviles me dan una segunda información. Además de eso tenemos el RSI, ¿sí o no? Entonces sabemos que, digamos, en estos momentos el precio va a estar en sobreventa. Entonces si vemos que en esos momentos el precio está en sobreventa, ¿sí o no? Entonces yo sé que ya tenemos un tercer indicio. Además de eso tenemos el MACD. Entonces nosotros decimos, bueno, me dio estos 3 indicios, pero además de eso yo quiero que el volumen empiece a aumentar, cosa que yo pueda comprar bien acá. O sea, yo no quiero comprar acá, sino justo aquí. Entonces ya tenemos una cantidad de cosas que es lo que nos va a decir la posición. Además de eso, imaginémonos que tenemos una consolidación y nos hace una W, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la W es un patrón que podemos operar. O justamente ahí nos dio un banderín y ese banderín se rompió al alza justamente aquí. Entonces, bueno, o tenemos una consolidación y justamente aquí el precio llegó y me hizo un engulfing candle, ¿sí o no? Y entonces ya sabemos que hubo, bueno, ya sabemos los patrones. La vaina es que aquí lo que vamos a aprender a hacer es a aplicarlos, ¿sí? Vamos a poner en práctica todo lo que ya hemos venido aprendiendo. Y mientras tanto yo les voy a dar a ustedes unas recomendaciones sobre el análisis fundamental, sobre la psicología como tal del asunto, que pues ya va a ser para terminar el curso y que hagamos sesión de trading en vivo como vamos a hacer hoy. ¿Sí? Vamos a buscar si hay posibilidad de tomar posiciones en vivo, porque ustedes saben que uno no toma posiciones a la loca, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollo? Entonces, con el timing, con la estrategia, el riesgo siempre, 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 siempre va a tener que usar la misma R, ¿sí o no? Los stops van a ser siempre iguales, por eso es que lo vamos a calcular semanal, ¿sí? Para que en caso de que, digamos, nuestra cuenta aumente o caiga, nosotros podamos siempre estar cubiertos bien en riesgo. El control lo vamos a llevar con una hoja de Word o con una hoja de Excel, como se acuerdan que yo les mostré. Ahorita vamos a ver un trade, que es el mejor trade que yo he tomado hasta ahora, para que lo analicemos y pensemos y miremos la importancia de analizar esos momentos para que primero, cuando tengamos una mala semana nos sintamos bien, o cuando tengamos unos buenos días no nos sintamos demasiado bien y empecemos a descuidar, ¿sí? Y las metas es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener metas realistas. Si yo tengo una cuenta de $10, yo no puedo pretender en una semana tener 1000. Es posible, es verdad, o sea, no es para nada imposible, pero ¿cuánto tendría que arriesgar? Estamos hablando de que tendría que arriesgar más del 100% de operaciones
B por cada operación, ¿sí? Entonces tampoco vamos a buscar eso. Por ejemplo, factor psicológico, manejo de las posiciones, cómo voy a cerrarlas, cómo las voy a ejecutar, ¿sí? ¿Cuáles son las principales dificultades? Si se los digo de una vez, cumplir el plan. Esto es lo más difícil del universo. O sea, al principio uno en serio dice como, ah, marica, ¿yo para qué me voy a poner a hacer un archivo de Word donde dice un poco de huevonadas? Si lo que puedo hacer es mirar una gráfica y tomar un trade. Y luego tienen 3, 4 trades bien y luego se dan cuenta que se fueron para mierda. Y les hablo desde la experiencia propia, por eso es que como que quise que este curso fuera lo más rápido posible y lo más conciso posible sin darles tanta mierda, ¿sí? Llevar el control de las operaciones, para eso vamos a usar las hojas de Word o Excel, como quieran ustedes, o un cuaderno escrito si quieren, lo que sea. Y vamos a ejecutar únicamente las posiciones de acuerdo a nuestro plan. O sea, sigamos, yo tengo una consolidación y yo en mi plan dije que solamente voy a comprar cuando tenga un patrón engulfing, cuando tenga un RSI en sobreventa y sobrecompra, y no sé, y que el soporte haya sido testeado 7 veces y me testeó 6, pues no lo tomo, ¿sí? Lo va a tomar únicamente cuando esté de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque así vamos a tratar de que la calidad de nuestras posiciones sea buena. También, si yo veo una posición, por ejemplo, que mi riesgo es este y mi ganancia es esta, versus una que mi riesgo es este y mi ganancia es este, pues prefiero tomar esta que esta, ¿sí o no? Entonces, bueno, veamos el plan. Entonces, hoy vamos a empezar distinto. Entonces, ya las clases, digamos, las presentaciones como tal, van a ser muy limitadas, o sea, como que ya no va a haber casi PowerPoint y yo hablando, sino que vamos a mirar las cosas ya en el mercado como tal, porque necesito que empiecen a mirar las cosas y vamos a hacer unos ejercicios de búsqueda de patrones en los, ¿cómo se llaman? En los gráficos, ¿listo? Entonces las casitas de ahora van a ser un poco más larguitas, por ahí 1 horita y cuarto, 1 horita y media, ¿sí? Entonces, bueno, creo que yo les iba a mostrar el plan. Ah, espérate, está aquí. Mierda. Entonces, miren, esto es un plan de trading. Yo a ustedes les voy a pasar esto para que ustedes desarrollen el de ustedes. Esto se los voy a pasar por, por correo, pues ahorita me los dan sus correos o se los subo a Dropbox, como quieran, para que lo miren, para que lo puedan manejar, o les pongo un link, no sé, en el video, ahorita miro a ver cómo hacemos. Sí, pero entonces miren, este es mi plan de trading y se los estoy mostrando para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolla, y esta vaina me ha costado desarrollarla. ¿Por qué? Porque es que uno la empieza a desarrollar y hay que irla modificando conforme se va dando cuenta que el sistema tiene fallas. ¿Listo? Entonces, hoy lo acomodé para poder darles clase a ustedes, o sea, quité un par de cosas que son como muy personales, pues, y otras cosas que no son necesarias, pues, que yo las agrego es como porque me ayudan a mí, ¿sí? Pero pues ya cada uno va a ir descubriendo qué es lo que le ayuda. Entonces, primero, ¿qué es lo? O sea, y si tienen dudas, por favor, váyanme escribiendo, ¿sí? O váyanme diciendo esto, lo otro. Bueno, entonces, sobre esto voy a ir muy rápido porque igualmente esto se los voy a pasar para que ustedes luego lo desarrollen como si tuvieran, o sea, como que lo vayan mirando y vayan haciendo el de ustedes. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que yo pongo en el plan y por qué lo pongo así? Y es para poder que ustedes lo tengan a mano. O sea, esto hay que imprimirlo si ustedes quieren, o si lo pueden tener en digital y mirarlo, pues bien, pero pues yo prefiero tenerlo como físico para uno poder como sentirlo más, como más usado, ¿sí? Como más del uso y rayarlo y lo que sea. Entonces, yo siempre empiezo con la frase que es mi motivación, y yo quiero que se lo pregunten a ustedes, porque esto es muy importante. Uno de las cosas en la vida a las que más empeño le pone es lo que más motivación. Por ejemplo, si ustedes quieren, ustedes les dicen, ve, mira, trabaja vendiendo manzanas porque te va a pagar 20 millones, ¿sí me entendés? Entonces, a vos te parece que 20 millones es bien, entonces vos querés vender las manzanas. No importa, o sea, no importa si te va a tocar parte del club para vender las manzanas, pues vas a tratar de vender porque es lo que querés, o sea, porque te gustó vender manzanas, siempre en tu vida habías soñado vender manzanas, lo que sea. Sí. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Entonces, pues aquí está, eso no lo vamos a leer para no perder tiempo, pero entonces pues ya el que quiera leerlo, pues lo lee después. Después aquí pueden poner una frase, una foto, no sé, un video, lo que quieran, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, después de lo que los motiva a ustedes,
van a poner el estilo de trading que van a llevar. Y para esto yo lo que hice fue discriminar las cuentas, porque ustedes saben que yo tengo varias cuentas, ¿sí o no? Entonces, como tengo varias cuentas, lo que hice fue discriminar. Aquí lo que están son los números de las cuentas, que no los puse porque cuando suba este video a YouTube pues es peligroso. Con ustedes no me importa, pues porque, pues, sí. Pero cuando lo suba a YouTube, pues uno no sabe, de pronto marica viendo el número, pues, entonces se le mete a uno ahí y lo roba, entonces no sé, cómo que le tapé. ¿Listo? Entonces, como yo tengo 3 cuentas en este momento distintas, entonces lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo primero una cuenta principal que es para el diario, que es lo que hablábamos, ¿sí? Ahí es donde yo quiero que ustedes piensen, bueno, yo quiero tener una cuenta para empezar y voy a ir creando otra que voy a usar para cuando ya sea muy bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes van a usar, digamos, 2 cuentas. Una que le van a poner $50 y otra que va a empezar con $10 y que cada mes le van a ir metiendo $10, ¿sí o no? Y esta es la cuenta que ustedes van a usar cuando ya sean muy buenos. Entonces digamos que esta cuenta llegó a $30 porque no era muy bueno, luego subió a 60 y ya cuando subió a 70 ustedes dijeron, bueno, ya soy muy bueno, entonces voy a mover esta cuenta para acá. Y aquí ya tenía, digamos, 50, entonces 70 más 50, 120, entonces ahí ya tenía $120 para empezar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, hay que discriminar todo muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice cuenta principal de trading diario, es decir, la que yo uso a diario, riesgo moderado de 2% por trade, ¿sí o no? Entonces, ahí uno se remite acá a la tabla. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de mi R por trade? Entonces yo digo, el valor total de la cuenta es de $2.500, ¿sí o no? Entonces, el riesgo, mi R viene siendo de $50. Entonces, si mi R del 2% es de $50 más o menos, entonces aquí lo que yo pongo es esto. ¿Cuál es el max drawdown que ustedes tienen que tener? ¿Y qué es drawdown? Es la pérdida diaria que ustedes quieren máximo manejar, semanal y mensual. ¿Por qué hay que tener eso? Porque eso es importante, o sea, porque ustedes dicen, bueno, yo tengo una cuenta de $2.500, por ejemplo, y mi riesgo es de 2%, o sea, que es de 50, y yo no quiero perder más de $150 diarios, en caso de que me vaya muy mal en un día, que puede que pase, ¿sí? Y va a pasar probablemente algún día. Entonces yo digo, mi máximo riesgo es 3R porque yo digo, ya después de perder 450 mil pesos en un día, yo no me siento bien, entonces no vale la pena que yo siga, como quien dice, dándome en la cabeza y empiece a tomar trades que no me van a beneficiar porque lo que estoy es como mal emocionalmente, ¿sí? Semanalmente, ¿cuánto puedo perder? 6R. 6R significa 6 por 5, entonces $300, ¿sí o no? Entonces semanalmente estoy perdiendo más o menos 900 mil pesos, entonces yo digo, bueno, estoy arriesgando semanalmente 900 mil pesos, pero puede que como yo voy a tomar posiciones de 1 a 2, cada trade que yo haga me va a ganar más o menos $100, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso me sirve. ¿Cuál es el max drawdown? Mensual, $500 es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder en un mes. Entonces, supongamos que en un día o en una semana me enloquecí y perdí $500 porque me dio por tomar 800 mil trades. Entonces yo digo, bueno, ya perdí lo del mes, entonces no puedo hacer más trading. Es así de sencillo. Esto es como un trabajo, muchachos. Si ustedes no le ponen la seriedad que necesita y no se, o sea, no se aprenden a manejar esto bien, se van a joder, ¿sí? ¿Y por qué se van a joder? Porque ustedes van a pensar que eso es un juego y luego cuando le metan plata, ¿verdad? Es que se van a dar cuenta que no es un juego y entonces van a creer, no, esto no es para mí, no sé qué, bueno. Y probablemente muchos se darán cuenta que esto no es para ustedes porque de pronto son muy débiles para el riesgo, lo que sea, ¿sí? Como todo. Y uno le pierde como la versión a la plata. O sea, ustedes ya dicen, uno dice, bueno, 1.000 pesos por, no sé, una empanada. Y uno dice, ya, pues 1.000 pesos por una empanada no importa un culo, weón. Yo estoy perdiendo en este momento $50, ¿sí me entendés? Cuando uno puede que diga, no, marica, para mí una empanada de 1.000 pesos es demasiado, entonces yo simplemente no quiero esto porque entonces yo estoy arriesgando 150.000 pesos en algún momento de mi vida después. O sea, estaría comiéndome 150 empanadas. Entonces, no, eso no es para mí, weón. Yo prefiero quedarme tranquilo con mis empanadas, ¿sí? Entonces, como para que lo piensen de esa manera. Entonces, ustedes ven aquí, entonces las 3 cuentas están diferenciadas por el tipo de riesgo. Entonces, por ejemplo, cuenta principal de trading, riesgo moderado de 2%. Entonces, aquí tiene el mensual, el diario y el semanal. Trading de índices y acciones, esa es la segunda cuenta que yo tengo. Esa segunda cuenta que yo tengo es solamente para índices y acciones, ¿sí? Y aquí es donde vienen los mercados a transar. Ustedes ven acá, hay como, todo está como desglosadito, ¿sí? Y entre más específicos sean ustedes, mejor, porque así es como si ustedes tuvieran un manual para poder operar, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, esa cuenta que es de 1200, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque ya estoy operando índices y acciones, entonces necesito un riesgo mayor. Ustedes ven esta, incluye Forex, entonces el riesgo es menor, $50 versus 60 a $90 que puede llegar a tener esta, que es exageradamente puedo arriesgar $90, ¿sí o no? Por operación. Pero esta cuenta es de mediano plazo, ¿sí o no? Entonces, como además el riesgo es más alto, esta cuenta va a ser mucho menos operada. Entonces, por ejemplo, diaria solamente puede perderse 2R, semanal solamente 3 y mensual solamente 3. Si yo tengo una mala semana, esa cuenta se cierra y no la vuelvo a tocar hasta el otro mes porque simplemente no estoy bien y compenso con lo que hagan las otras dos. ¿Listo? Ejemplo de la otra, cuenta de operaciones de alto riesgo. Esta es para operaciones de alto riesgo únicamente en acciones, ¿sí? Y es acciones probablemente a largo plazo o a mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho más alto. Miren, 10 a 20% por operación, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí esta cuenta es de $750. Entonces, el riesgo de 5 a 10% sería de 35 a $75. Si yo quiero ya manejar 20%, pues estaría arriesgando como $150. ¿Listo? ¿Cuánto es lo máximo que estaba dispuesto a perder en esa cuenta? Una R. O sea, si yo pierdo una posición, esa cuenta se queda ahí durante la semana quieta. La otra semana vuelvo y arranco con una R. Ya si gano, sigo operando hasta que pierda una R. Digamos que me gané 3 R y perdí una R. En ese momento en el que yo pierda esa R, esa cuenta queda cerrada por la semana, ¿sí? O sea, si yo haya ganado 100 trades y digamos esta semana me gané $1.000.000, pero perdí una R, pues ya me llevo $1.000.000 y esa R ya se queda ahí. O sea, esta semana, listo. Y eso traten de ser muy juiciosos con eso. Eso es porque ustedes emocionalmente van a tener condicionamientos mentales de acuerdo a la cantidad de plata que van a estar operando en cada cuenta. Digamos, uno aquí está perdiendo $50, $20, $10, pero si en esta ustedes están arriesgando 100, 200, 300, 1000, 1.000.000, pues va a ser más grave que pierdan 1.000.000 que perder 50 o 100 o 3 de 50, ¿sí? Entonces, como para que piensen eso más o menos. O sea, aquí, imagínense que aquí está la número 1, la número 2, número 3, pues. Entonces aquí dice, ¿qué mercados operan? Entonces, por ejemplo, la primera cuenta solamente opera divisas y aquí muestra los pares, ¿sí o no? Los pares que uno opera. Los índices, aquí, y dice acciones no. Entonces, divisas, no. Por ejemplo, en la segunda cuenta no opera divisas. Índices anteriores más 30 cash, más 100 cash, más el oro, ¿sí? Ahí agregué el oro porque pues, el oro es un commodity, pero pues no hay commodities como en categoría. Acciones, entonces conocidas únicamente. ¿Qué es conocidas? Entonces digamos que ustedes conocen solamente Amazon, entonces solamente operen Amazon. ¿Por qué? Porque si ustedes operan las acciones, cuando empiecen a operar con acciones, es mejor operar lo que uno conoce y no lo que uno desconoce. Escríbame por ahí por el chat. ¿Alguien sabe qué es Goldman Sachs? Si alguien sabe, diga sí. Si no saben, digan no, pero escriban para ver si no se quedaron dormidos. Bueno, por lo menos hay varios despiertos. Entonces, miren, Goldman Sachs es una acción de una banca de inversión que opera en Estados Unidos. Entonces, ¿yo por qué opero, digamos, operaría esa acción si no tengo ni idea qué es? Si, digamos, no sé qué es una banca de inversión, entonces yo no sé qué sector es eso. Yo sé, bueno, entonces yo digo, bueno, una banca de inversión son servicios financieros. ¿Qué servicios financieros operan? No, ni idea. Pero si yo les digo a ustedes Netflix, sí saben qué es. Y ustedes dicen, ve, Netflix últimamente está sacando buenas series, no sé qué. O acabo de mirar en Netflix que van a sacar no sé, una línea de series nuevas, entonces puede que la acción de Netflix suba. Entonces ustedes ya conocen esa empresa. Como conocen esa empresa, entonces ustedes dicen, bueno, la conozco, entonces sí puedo operar en ella porque por lo menos tengo información. Mientras que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, Goldman, ustedes no tienen ni idea qué es Goldman y probablemente no tengan ni idea de las noticias ni sepan cómo se comporta esa acción, ¿sí? Por más que yo mire el gráfico, es mejor mirar algo que yo entiendo. Con las divisas y con los índices no pasa tanto eso, pero con los índices sí les recomiendo que tengan cuidado porque, por ejemplo, deberían al menos saber qué involucran un índice. Por ejemplo, si yo le digo el US 500 Cash, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si ustedes no saben cuáles son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues se meten.
Ustedes ponen Standard Poor's 500 companies. Entonces aquí, boom. Entonces, por ejemplo, by market cap. Entonces, pam, aquí. A ver, perdón, aquí. Entonces, miren, aquí salen todas las empresas que hacen parte de ese índice. Entonces, ustedes miran 3M, Activision, AES, bueno, todas estas vainas. Entonces, ustedes dicen, no, mierda, yo ahí no conozco y no Amazon. Bueno, pero entonces por lo menos sabemos lo que operan, ¿sí? Y entonces aquí dice, por ejemplo, el sector, entonces aquí pueden mirar, por ejemplo, acciones, entonces, por ejemplo, eBay, yo la conozco, entonces puedo operar eBay. O yo conozco, por ejemplo, General Motors, que es la de Chevrolet, entonces, bueno, entonces sí me entienden, pero que tengan alguna relación con esa compañía, ¿ya? Bueno, entonces, ¿entendido esto aquí? Sí, me imagino. Además de eso, igualmente yo ahorita les paso esto, se lo estoy leyendo, es como para que tengan una idea de lo que uno piensa, o sea, de que no es tan sencillo como lo que estamos haciendo en las clases de aprender y mirar los gráficos y ya, sino que el análisis es mucho más profundo. ¿Listo? Otra cosa, horarios y sesiones de operación. Eso es importantísimo. Digamos, si ustedes estudian, trabajan o tienen hijos, lo que sea. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy libre solamente los lunes, más los miércoles, más los viernes, ¿sí o no? Entonces yo digo, bueno, el viernes no es un tan buen día para hacer trading porque el mercado cierra a las 5 p.m. y digamos que yo me desocupo a las 3. Entonces en 2 horas no va a hacer nada más que cierre de mercado. Es una hora extremadamente volátil, entonces no vale la pena. Entonces yo qué voy a hacer, si tengo lunes y miércoles, yo digo, voy a trabajar lunes y miércoles y esos son los días que voy a trabajar. Y digamos, voy a hacerlo a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche. Pero yo sí les recomiendo que si ustedes logran encontrar una hora para operar, háganlo en la sesión asiática porque es la sesión más calmada, ¿sí? A menos de que ustedes vayan a operar acciones, pues no necesitan operar en otra hora. La sesión asiática es desde las 7 p.m. hora Colombia, ¿sí? Hasta las 3 a.m. ¿Listo? Esa es la sesión asiática. Es para que tengan en cuenta. Entonces, desde las 7 p.m. es lo que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque la sesión asiática es la más calmada. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si ustedes miran esto, digamos un movimiento del mercado, y les voy a hacer un gráfico como para que me entiendan. Entonces, esta va a ser la sesión de Estados Unidos más Europa, y esta va a ser la sesión de Asia, ¿sí o no? Asiática. ¡Pum! Entonces, la sesión asiática que va desde las 7 p.m. estaba desde las 8 a.m. hasta las 5 de la tarde. Estas dos. Estas dos sesiones, ustedes van a tener movimientos que son lógicos, como por ejemplo, pero de repente van a tener cosas así por las noticias, ¿sí? Porque estos dos mercados, estas 2 horas son horas de noticias muy fuertes, al menos en divisas. Mientras que el mercado asiático es un mercado mucho más técnico. ¿Qué significa un mercado mucho más técnico? Es un mercado en el que los patrones técnicos funcionan mucho mejor. Mientras que ustedes en el mercado europeo o estadounidense van a tener, digamos, menos posibilidad ¿Tienes movimientos en Asia? ¿Cómo así movimientos en Asia en este? O sea, ¿cómo así movimientos? ¿En este momento? ¿O a qué te referís, Michael? En este momento no te sabría decir, yo creería que no. No, porque normalmente cuando yo me tomo, o sea, cuando yo voy a dar las clases, no opero hoy. Yo hago lo único que hago es el análisis de mercado para ustedes, para mirar qué es lo que me conviene explicarles, pero hoy como tal, no. O sea, no. Yo opero lunes, martes, eh, jueves, domingo y ya. El domingo, después de que les doy clase a ustedes, me quedo haciéndole. A veces los miércoles, dependiendo de qué tan bueno esté el mercado, porque yo normalmente lo que hago es que yo los domingos miro, digamos, el panorama semanal. O sea, yo, digamos, veo, por ejemplo, el eurodólar, ¿sí o no? Entonces yo digo, el eurodólar se está moviendo así, y en este momento, digamos que el domingo estaba aquí. Entonces yo sé que más o menos el miércoles va a estar más o menos aquí, ¿sí o no? Entonces yo lo que hago es que el miércoles miro
a ver si ya llegó ahí y si no, miro ya el jueves que esté ahí y miro entonces qué posiciones interesantes pueden tomar ahí, ¿sí? Pero yo no, digamos, no me meto todos los días al mercado a buscar oportunidades, ¿no? Yo lo que hago es que miro las oportunidades que más me interesan a mí para la semana y las monitoreo a lo largo de la semana y ya conforme van apareciendo las voy tomando, ¿sí? Además, yo más que todo busco es operaciones en índices, entonces esos son movimientos que miro por la mañana o más o menos en la tardecita, ¿sí? Y pues ya los voy cerrando ya en la noche, cosas así. ¿Esa era la pregunta o no le pegué? Si no te entendí bien, ¿sí? ¿O no? Abre, listo. Otra cosa, los mercados y las acciones se operan intradía, es decir, desde las 3, desde las 8 de la mañana hasta las 3 p.m. más o menos, 5 p.m. Por la noche también hay índices, eso sí. Los índices son 24 horas también, pero tienen unas horas en las que no funcionan. Por ejemplo, desde las 5 hasta las 7 p.m. no hay índices. Sí, hasta que abre ya el mercado asiático otra vez. Entonces, yo les recomiendo que si van a operar, operen en Asia, o sea, por la noche de 7 p.m. en adelante, o sea, digamos que tomen de 7 p.m. a 10 p.m. ya cuando acabamos las clases para hacer trading, o digamos pueden de las 9 hasta las 11 y así sucesivamente. Y para que no le tengan que dedicar tanto tiempo, hagan lo que les digo, miren los domingos y monitorean la semana, ¿sí? Ustedes ya dejan sus zonas marcadas. ¿Qué es dejar las zonas marcadas? Por ejemplo, esto, yo digo, por ejemplo, esta zona verde que tengo acá es una zona de compra, entonces yo digo, por ejemplo, esta zona es la que me interesa a mí comprar, ¿sí? Y este, por ejemplo, es un movimiento que está dándose ahorita, entonces yo simplemente lo monitoreo. No me interesa tomar las posiciones porque las posiciones que a mí me gusta tomar son posiciones que tienen como mínimo una ganancia de 1 a 2, ¿sí? O sea, que yo me puedo ganar el doble por lo que estoy arriesgando. Y que tengan un riesgo muy bajo, ¿sí? Porque como van a ser posiciones de tipo swing, ¿qué son posiciones de tipo swing? ¿Alguien que me diga ahí? ¿Qué son posiciones de tipo swing? Escriban ahí mientras yo sigo, pero no vayan a olvidar. Swing, ¿qué son posiciones de tipo swing? Ninguno. Bueno, movimientos de tipo swing, acuérdense, está diario, swing y core. Diario es todos los días, o sea, operaciones diarias, cada día, que abro en el día y cierro en el día. Tipo swing es que abro un día y lo cierro, digamos, en 2 días, 3 días, una semana, un mes, lo que sea. Y core son posiciones a muy largo plazo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí es donde hablamos entonces del pre-market. Miren, entonces aquí yo tengo todo escrito, todo escrito. O sea, yo les voy a pasar a ustedes los puntos y ustedes los desarrollan, por ejemplo. Entonces, pre-market semanal. Entonces digo, pre-market cada domingo y el miércoles en horario asiático. Yo hago el pre-market cuando estoy antes de darle las clases a ustedes para ver si hay oportunidades para tomar con ustedes en clase, ¿sí? Que es como lo que más me interesaba a mí, pues para darles las clases, porque pues yo me tomo el tiempo, como quien dice, para explicarles a ustedes. Entonces, para no mezclar las cosas, yo ese día, hoy, digamos, no opero, a menos de que ya después me encuentre algo muy bueno. Análisis. Entonces, ¿qué hago estos 2 días, domingo y miércoles? Análisis macro en marco diario de 4 horas y de 1 hora. Es decir, yo miro el gráfico en diario, luego en 4 horas y luego en 1 hora y marco zonas de compras y posibles áreas de monitoreo, es decir, soportes y resistencias, tendencias principales y zonas donde yo pueda buscar compras o ventas. Luego, ¿qué hago también? Diariamente, en la mañana, entonces hago un pre-market diario, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar los activos que miraré por la tarde en el día, porque como yo opero en la sesión de Asia, yo lo que hago es que en la mañana voy a analizar el día, eh, a ver qué es lo que está pasando hoy. Eso lo hace uno mirando marcos que de 1 hora o 30 minutos, ¿sí o no? Entonces digamos que yo ya tenía, por ejemplo, esto. Entonces yo lo que hago es que me voy al marco de 1 hora, 30 minutos y yo miro qué es lo que está pasando hoy y digo, bueno, estos son mis niveles, los morados, los que yo quería buscar. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Entonces yo miro, no, por ahora en este activo por lo menos no me interesa hacer nada. Pero si digamos yo miro el GBP JPY, que miren, mientras estamos dando, está rompiendo un nivel, entonces yo digo, bueno, este puede ser interesante si me supera este nivel verde que tenemos acá, sí, que es la resistencia siguiente, porque yo aquí todavía veo un mercado como que no tiene como una dirección
específica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto todavía no es confirmación de una ruptura contundente de la línea de tendencia. Si ustedes ven, apenas, miremos a ver ahí, apenas rompió, pero miren que está consolidado ahí. Es decir, ni siquiera ha podido superar el nivel que rompió, porque rompió y llegó hasta ahí y empezó a bajar otra vez. Y como la tendencia general es bajista, yo no gano nada con operar compras como ruptura de tendencia si ese movimiento no se empieza a desarrollar fuerte, ¿cierto? Y acá el mercado estuvo consolidado, es decir, si el mercado llegara a tocar aquí, encontraríamos una zona fuerte de compras o de ventas en su defecto. ¿Listo? Bueno, entonces la mañana, entonces ahí digo, miren, entonces mirar únicamente los activos más atractivos y marcar posibles puntos de interés diario de color amarillo. Entonces ustedes ahí empiezan, digamos que ustedes quieren identificar cositas como ya personales de ustedes, entonces ustedes dicen, bueno, el amarillo es mi color para buscar oportunidades, pam, entonces voy a dejar líneas amarillas donde yo quiera comprar, breve, o donde quiera vender, lo que sea. Además de esto, voy a identificar patrones cercanos de reversión, es decir, zonas de soporte, zonas de tendencias principales y pues lo que sea. Además de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar noticias del día para la hora de trading, acuérdense. Esto es algo que no hemos visto porque es análisis fundamental, pero esto se lo iba a dar dando a ustedes. Ustedes se meten a Google y ponen investing, así, pum. Buscan Google y les va a salir investing.com, se meten ahí y donde dice, voy a poner esto en español, donde dice noticias, ustedes van a ponerle, digamos, dependiendo de lo que quieran. Entonces, digamos, divisas, commodities, bolsa. Ya si quieren mirar divisas, entonces van a poner donde dice calendario económico. ¿Qué es el calendario económico? Y aquí es donde les voy a dar solamente, se los voy a decir para que ustedes sepan. Lo que tienen que hacer por las mañanas o antes, no necesariamente tienen que ser las mañanas, pues en las tardes, digamos, si ustedes van a operar a las 7 p.m., entonces a las 6:30 se ponen y miran las noticias que van a ver a esta hora. Entonces ustedes dicen, bueno, digamos a las 7 p.m., entonces aquí tenemos, por ejemplo, a las 5, a las 9:30. Entonces, por ejemplo, a las 9:30 va a haber una noticia de 2 toritos. Eso no nos interesa, a nosotros nos interesan las noticias que tengan 3 toritos. Las noticias de 3 toritos, que esto es un calendario económico, son las noticias que nos pueden afectar. Entonces, yo que es lo único que voy a tener en cuenta aquí, voy a decir a las 5, que digamos esa hora no nos sirve, a las 5 no voy a tomar posiciones. O sea, cada vez que ustedes vean una noticia de 3 toros, no van a tomar posiciones porque eso que va a hacer, va a hacer que el mercado, digamos, se esté moviendo así y apenas salga esa noticia, salte y se mueva muy feo. Entonces nosotros no queremos estar en posiciones en ese momento. ¿Listo? Mierda, ¿qué hice? ¿Listo? Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero pues eso lo vamos a ir mirando ya después. Por ahora lo que quiero es que ustedes y en caso de que estés en una noticia. Ok, José. Si estás en una noticia y digamos tu posición está en verde, un poquitico, y ves que aquí digamos hay una noticia, a los 10 minutos es mejor cerrarla. Así estés en rojo un poquitico. ¿Por qué? Porque digamos que tu análisis te decía que el precio iba a empezar a subir, ¿sí o no? Y resulta que hay una noticia justo aquí, dentro de 10 minutos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese movimiento se anule por el miedo de la noticia. Entonces, que la gente empiece a vender y se te vaya todo para la mierda por eso. Entonces, por eso es mejor uno simplemente meterse investing.com, pum, noticias, calendario económico, miro las horas y digo, bueno, dentro de 15 minutos, por ejemplo, va a haber CNY, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Entonces aquí me dice. Entonces yo digo, bueno, ahorita no hay ninguna noticia de 3 toritos, pero si la hubiera, por ejemplo, en el yen japonés, miren, a las 6:50, hay una medida del Gross Domestic Product, que es el PIB. Entonces sale el PIB, entonces eso va a mover mucho el mercado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es evitar estas noticias. ¿Por qué? Porque todas esas noticias se van a ver reflejados en los gráficos. Es decir, ustedes pónganle la lógica. O sea, si ustedes, digamos, estaban acá y salió una noticia, el precio hizo esto, pero ustedes saben que esto es una noticia. Y todos los días llegan de noticias nuevas. Exacto. Entonces, buenísima. Y
como salen esas noticias, ustedes saben que eso está en el gráfico, o sea, ustedes lo están viendo. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Simplemente evitar esas horas de noticias. Y si tiene 2 toros, no pasa nada. Si tiene 3 toros, ya es muy importante, entonces eso va a mover el mercado. Normalmente las de 1 toro y 2 toros no mueven el mercado. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Pero lo que vamos a hacer es simplemente ignorar esos momentos, no tomar posiciones ahí, simplemente tomamos las posiciones después y miramos qué fue lo que pasó. Si quieren incluso meterse a buscar la noticia, entonces ustedes miren, les voy a explicar para que ustedes puedan entender una noticia. Entonces se meten acá, lo ponen en español, pam, entonces, por ejemplo, noticias, calendario económico, pum, ahí, ¿sí o no? Entonces luego dice, miremos la que era hoy, yen japonés, que tenía 3 toros, miren, PIB trimestral, entonces ustedes le ponen aquí, pum. Entonces aquí les dice, el Producto Interno Bruto es la medida, bueno, ahí les explican qué es. Entonces ustedes dicen y les dicen, entonces, entonces, cuando la lectura es positiva, entonces es alcista. Entonces, si digamos ahorita el actual fue 0,4 y se esperaba que fuera 0,2. Como fue mayor, miren, sale en verde. Entonces, ¿qué pasó? Que el precio fue alcista. Entonces, ustedes miran acá, por ejemplo, en un día, pues van a ver que la noticia aumentó el valor y lo que sea. Pero lo único que nos interesa es simplemente no mirar estas horas, sino estar fuera del mercado cuando estemos en noticias importantes. ¿Listo? Si no son importantes, no pasa nada. Sí, eso va a ser un movimiento de mercado normal. Además del pre-market en el que reviso las noticias y que hago por la mañana, entonces voy a hacer uno diario antes de la sesión. Entonces, miren, 30, 40 minutos antes de la sesión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cada activo de interés, ¿sí o no? Es decir, yo abro el euro dólar, hago mi análisis de gráficas, digamos que ya tenía el análisis semanal, entonces lo único que miro es cómo está el precio en este momento, hago zoom en él y digo, bueno, me interesa comprar aquí, me interesa vender aquí, o este activo hoy como que no va a pasar nada, entonces no me interesa, ¿sí? Y así sucesivamente. Y luego, ¿qué viene? Luego viene, ¿qué es lo que yo tengo que hacer antes de tomar una posición? Entonces, estas son unas reglas que ustedes tienen que escoger. Entonces, por ejemplo, para mí, ¿cuáles son las reglas? Que mínimo hayan 3 patrones que confirmen un movimiento. Por ejemplo, si va a ser alcista, que hayan 3 cosas que me digan que va a ser alcista. No estar en un área de sobrecompra ni sobreventa, breve. Que los volúmenes lo confirmen, breve. Entonces ya tengo 4 razones para tomar un trade. Tercero, bueno, soportes y resistencias inmediatos y marcos mayores. O sea, me dice, traza siempre tus soportes y resistencias inmediatos para tener en cuenta cuáles son los puntos en los que el precio puede detenerse si, digamos, está subiendo. Y aquí hay un área de soporte, entonces yo sé que ahí va a empezar el precio a bailar. Entonces, que mejor yo ahí muevo mi stop loss, lo acerco y estoy pendiente en ese momento, ¿ya? Mi riesgo-beneficio mínimo es de 1,14, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, 1,14 es que yo por cada dólar que arriesgo me voy a ganar por lo menos 1,14, ¿sí? Stop loss equivalente siempre, entonces que yo no puedo arriesgar más de una R. Sigamos mi R es $1 y el trade me dice que, o sea, el trade que yo veo, por ejemplo, es esto, y yo veo que como mínimo tengo que arriesgar 2, no lo tomo, ¿sí? Porque no vale la pena. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar más? Puede que me salga bueno, sí, pero estoy arriesgando más de lo que necesito y lo otro, lo que tenemos que procurar más que todo es cuidar el capital, ¿sí? Eso es nuestro primer, como nuestro mayor enfoque. Entre cada pre-market es recomendable meter en la bitácora todo lo que viste en ese, así sea en el semanal y que sea en la mañana de la sesión. Pues no necesariamente tenés que meterlo en la bitácora, pero sí de pronto en el gráfico, por ejemplo, hace esto. Digamos, yo creo que lo puse por aquí. Mira, por ejemplo, vos en el gráfico pones, por ejemplo, esta es la tendencia, por ejemplo, aquí dice compras interesantes en este nivel, ¿sí o qué? Pero yo miré que, digamos, la tendencia semanal del activo era alcista. Si vos ves, mira, desde acá, desde el 03, bueno, no sé, esa fecha ahí no sé qué es. Como desde el 5 de marzo o 3 de marzo, no sé, está alcista el mercado. Entonces esta semana en general ha sido alcista, ¿sí? Entonces como ha sido alcista, pues yo ya sé. Y mira, ¿qué decís además de todo? Antes también tenés que tener en cuenta, digamos, vos aquí podrías poner que la tendencia anterior era bajista y que esto puede que esté desarrollándose una tendencia
alcista interesante. Sin embargo, ¿cuál es el, digamos, aquí el pero de esta tendencia alcista? Que aquí tenemos el nivel morado, es una resistencia. Entonces, hasta que no me supere esa resistencia, yo no quiero buscar compras. Más bien, si el precio toca esa resistencia y empieza a caer, yo más bien buscaría entonces ventas. Entonces, esas son cosas que vos puedes hacer en tu pre-market y dejar aquí como esto, como compras interesantes en este nivel, tendencia alcista. De pronto por acá pones, a ver qué tengo más por aquí. Este no. Por ejemplo, aquí órdenes de compra límite en estos niveles. Entonces, por ejemplo, yo tengo en Apple unas órdenes límites si llega al nivel verde el precio, ¿sí o no? Entonces, esas son cositas como para que vos te acordes y no necesariamente tenés que escribirlo, pero sí como para que te acordes. ¿Listo, José? Acuérdense, los que tengan micrófono pueden quitarse el mute y hablar cuando quieran preguntar. Para que por si quieren hablar un poquito más. No pasa nada. Formato de seguimiento de posiciones, eso es lo que hablaba José, la bitácora. Entonces yo voy a tener, digamos, un archivo de Word como este, en el que yo digo, vea, 10 de enero de 2018, activo US500 Cash, que es el que vamos a mirar ahorita, que es el trade que me fue muy bien, que hice, esto no es de 7R, sino que luego lo revisé y fueron 10R, o sea, hice 10 veces lo que arriesgué en este trade. Si ustedes ven aquí, salí acá y bueno, el caso, ahorita lo miramos. Comprar barato y vender caro, esa es una regla para mí. No puedo comprar si está caro, no puedo vender si está barato, ¿sí? Son reglas como que dicen no compre sobreventa, es como para acordarse, y las pongo en rojo como para acordarme aún más. No estar en un área de distribución, acuérdense, si nosotros tenemos un mercado que está en acumulación, participación, y ustedes ven que acaba de empezar a consolidarse como para distribuir, no busquen ahí compras, más bien busquen ahí consolidación y operar esa consolidacióncita. ¿Listo? 3 velas de confirmación tras el patrón inmediato. Entonces, por ejemplo, si yo veo, no sé, tengo, digamos, un precio que llega hasta acá y esto en un soporte, yo estoy esperando acá que me dé por lo menos 3 velas hacia el alza para yo comprar, ¿sí? Esas son cositas, por ejemplo. Movimiento mínimo, o sea, por ejemplo, yo no opero en un marco menor a 30 minutos o una hora, ni mayor tampoco. Movimiento solamente en 30 o en una hora. Y ya si quiero tomar posiciones semanales, lo hago en diarios. ¿Listo? Esas son cosas que ustedes pues ya cada uno tiene que revisar. Yo igualmente les paso esto para que ustedes lo hagan como en base a eso y vayan probando. Revisar HLs y HHs. ¿Qué son HLs y HHs? Lower highs y higher lows. Máximos mayores y mínimos mayores o menores. Entonces siempre voy a revisar eso antes de evitar una confusión de tendencia. Entonces, por ejemplo, eso lo definí ahí, ¿sí? Son como quien dice reglas. Meta principal, entonces aquí dice, lograr un crecimiento constante de la cuenta de trading. Los montos ideales de crecimiento para la cuenta son 2R diarias y 6R operadas semanales. Entonces eso ya lo habíamos hablado en el cuadrito, entonces simplemente pues ahí ponen como metas secundarias. Entonces, por ejemplo, aquí dice crecimiento mensual de al menos 30% en la cuenta diaria, bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esas son cositas que ustedes pueden definir, pero ya eso es muy personal. Por ejemplo, yo aquí tengo manejar las emociones y lograr consistencia, eso también es una cosa. Evitar trades en divisas durante la noche sin un stop loss positivo. Entonces, por ejemplo, si digamos yo me voy a acostar y yo abrí una posición aquí, y la posición volvió hasta acá, y justamente aquí me dieron la 1 de la mañana y yo ya me quiero dormir, entonces yo mejor espero a que me quede en 0-0 la posición y la cierro, porque yo digamos que la embarré porque no tomé ganancias acá, ¿sí? Entonces, como no voy a poder estar pendiente de ese trade, es mejor que lo cierre. ¿Listo? ¿Qué hay aquí? Entonces aquí ya está la estrategia que yo tengo pues desarrollada. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar mi estrategia solamente en tendencia para que ustedes la miren, porque la estrategia de consolidación es muy básica, es simplemente soportes y resistencias y revisar los patrones en esos soportes y en esas resistencias. Entonces, miren, por ejemplo, mi estrategia dice así, y esto, una estrategia ustedes la van a empezar a acomodar dependiendo de cómo les guste a ustedes las cosas. Por ejemplo, entonces yo tengo cosas obligatorias y de apoyo. Entonces, miren, soportes, resistencia, líneas de tendencia. Eso es básico para mi sistema de trading. O sea, para mí, si yo no tengo esas tres cosas marcadas, no tengo nada, porque eso es lo que me permite a mí ver bien las cosas. Además de todo, ¿yo qué hago? Monitoreo los marcos inmediatamente mayores. ¿Qué significa eso? Yo estoy viendo, digamos, una hora y ahí es que yo quiero tomar el trade. Voy a tener abierta otra ventana con el de 4 horas del mismo activo para mirar cuál es la tendencia principal grande. Incluso si quieren abrir el de 30, el de 1 y el de 4 horas o el de un día,
pueden hacerlo para que ustedes monitoreen todo bien, porque acuérdense que la fractalidad, ¿qué significa? Que si yo veo, digamos, esta tendencia alcista, en el marco de tiempo mayor, puede que esa tendencia alcista simplemente sea una corrección de un movimiento bajista. Entonces, yo no quiero buscar ahí, entonces compras, sino ventas cuando la corrección termine, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, buy low, sell high, siempre otra vez, compra barato, venda caro. Dos EMAs, que son medias móviles de 30 y de 50 periodos, más una opcional de 15, dependiendo del activo. Operar con trailing stop siempre tras correcciones de movimientos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que va subiendo el precio, yo voy moviendo mi stop loss, cosa que yo voy a arriesgar, o sea, quedando siempre con ganancias. De apoyo, entonces, ¿qué uso para apoyarme? Patrones gráficos, los pennants, los hombro, cabeza, hombro, las W, las M's. Patrones de velas, únicamente momentos de testeo de soporte o de resistencia. Yo no miro una por uno de los patrones de velas, sino solamente cuando está en un momento muy crítico. Supongamos que la línea de tendencia estaba así y está arriesgándose acá. Entonces yo hago zoom ahí y miro cuál fue el patrón en el que rebotó. Si yo veo que fue un engulfing en el que teníamos una vela roja y luego una vela verde gigante, entonces yo digo, bueno, eso es una confirmación de ese rebote de tendencia, entonces puedo comprar y dejo mi stop loss debajo de ese patrón. ¿Listo? Son cosas como personales. Rupturas de en M30 y en H1, yo no opero rupturas de M5, de 1 minuto, de 2 minutos, no. Ideal que la presencia del patrón gráfico se soporte con varios indicadores. Por ejemplo, si yo veo una W y yo veo que en este punto hay una sobreventa, eso me conviene. Si yo veo que la W volvió y en este punto de acá encontré soporte y digamos ahí había un patrón gráfico como el que acabamos de ver, el engulfing otra vez, o un Morningstar o lo que sea, entonces aún más. Entonces, entre más confirmaciones tengan ustedes para tomar un trade, mejor. Ya, si les parece que les estuviera hablando en chino, pues devuélvanse a los videos anteriores, revisen bien las cosas, tomen nota. Yo les recomiendo que escriben, armen un cuadernito y escriban lo que más les llame la atención, lo que más les guste, lo que más se les facilite. Eso es clave. O sea, lo que más fácil ustedes puedan hacer y entiendan, péguense a eso. O sea, si ustedes solamente quieren ver líneas y tendencias, parce, miren solamente líneas y tendencias. Este trade que yo tomé acá lo tomé solamente con líneas y tendencias, literal. ¿Listo? Entonces, patrones que pueden ser poderosos. Entonces yo tengo, por ejemplo, ahí patrones que pueden ser poderosos. Engulfing en pennant, ¿qué significa eso? Que yo tengo el mercado que se está reduciendo y justamente aquí tengo una vela chiquita y luego me sale una grandota y me da una confirmación de la otra, entonces para mí esto es un patrón poderoso si yo estoy en una tendencia alcista. Entonces eso sería una compra casi que segura para mí, ¿sí? Mínimo 3 velas después de la ruptura para confirmarla en M15. Entonces, si yo veo esa ruptura, yo lo que hago es que me voy a M15 y miro que me dé 3 velas en M15, cosa que yo tampoco pierda pues 3 horas esperando a que se desarrolle el patrón y luego ya pues perdí la posibilidad de entrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del trade ideal. No sé si ahí ven bien. Ahí me escriban a ver si se ve bien. Esto lo hacen ustedes igualmente como con lo que quieran usar ustedes. Yo les recomiendo que para esto sí se tomen su tiempo porque esto es de verdad que es muy personal. O sea, ustedes podrían usar este sistema mío, pero probablemente no les va a funcionar. O sea, se los digo así sin asco. Probablemente no les va a funcionar porque el capital es diferente, porque mi estilo de trading ya es mucho más arriesgado, lo que sea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cambio de tendencia alcista. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que viene el mercado alzado. Esto lo que significa son los mínimos mayores que yo esperaba. Entonces, por ejemplo, llegó acá, bajó, llegó hasta acá y yo esperaba el otro acá, ¿sí o no? Pero miren, ¿qué pasó? Se rompió esa tendencia, entonces yo ya inmediatamente miro que siempre tengo que estar mirando los mínimos mayores. Eso, por ejemplo, es un prerequisito para mí. ¿Sí se acuerdan? Entonces, luego marco el área de soporte que fue justamente acá, ¿sí o no? Entonces la marco y va creciendo. Además de todo, ¿qué pasa? Miren, tenemos como un pennant más o menos, ¿sí o no? Eso es un trade ideal. Entonces, además de eso, miren, marqué mi área de soporte. Tengo mis líneas de tendencia, si ustedes las ven acá, estas líneas son de tendencia. Entonces, tengo una serie de cosas. Tengo mi RSI, tengo mi MACD. Y miren, todo lo confirma. Miren lo que yo espero que hagan ustedes. Miren, primero tenemos un pennant y miren, ahí se rompe. Segundo, tenemos ahí, aunque no se ve mucho, hay un cruce de medias móviles que son al alza. Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos la ruptura del pennant que sale, vuelve ahí, encuentra ahí soporte en justamente ese nivel de soporte de ahí
y arranca a subir. Miren, hay un gap aquí, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Además de eso, ¿qué hay ahí interesante? El RSI, miren, acaba de salir de niveles de sobrecompra, ¿sí o no? Entonces, como acá, entonces hay una tendencia alcista como tal en el RSI. Además de todo, ¿qué hay? Miren, los volúmenes de compras están aumentando. Entonces, no necesita más para tomar ese trade. O sea, ese trade es perfecto, por eso se llama el trade ideal. Entonces, yo lo tengo impreso y yo lo miro y yo digo, bueno, este se parece, no se parece, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Encontramos, por ejemplo, en esta área volúmenes de ventas que caen y bueno, bla, 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 ¿sí? Entonces ahí ya saben, es como para que ustedes miren y tengan más o menos una idea. Entonces, por ejemplo, este dice operación con consolidación alcista o bajista. Entonces, ¿cómo opero yo un mercado en el que estoy subiendo? Llega una consolidación, ¿cómo lo opero? Entonces, yo simplemente lo opero sencillo. Yo, como sé que es una consolidación alcista, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a marcar mis dos niveles, que miren, tengo entonces el máximo al que llegó el precio, que fue este de aquí, que fue mi mínimo mayor, y llegó ahí y ahí cayó. Y ahí no volvió a subir y yo esperaba que llegara acá, no llegó. Entonces, miren, bajó. Entonces, ahí ya sé que la tendencia cambió. Como sé que la tendencia cambió, marco ahí una línea horizontal que me diga, bueno, viejo, ese es el nivel que yo tengo que estar pendiente. Porque si ese nivel se rompe, la tendencia va a continuar al alza. Si no, va a seguir a la baja. Segundo, momento de no continuidad alcista, ¿qué significa? Pues que este mínimo que esperaba que fuera más alto no lo fue, listo, breve. Estos puntos que son puntos donde yo hubiera podido tomar compras, ¿sí? Como acuérdense, esto es una consolidación, entonces yo puedo operarla, pero estos puntos, ¿qué significa para mí? Que yo, para poder entrar en esta posición de compra, porque es al alza, entonces, ¿qué necesito? Mínimo 3 toques de la línea de tendencia. ¿Cuáles son mis 3 toques? Tengo acá 1, 2, 3 y 4, y en ese tercero es que yo empiezo a pensar que el mercado se está poniendo interesante, ¿sí o no? Entonces yo podría haber comprado ahí, digamos, en ese momento, ¿sí? Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Miren, el RSI, por ejemplo, está aumentando también en volumen. El MACD, el RSI está normal, pero a la vez, si ustedes pudieran ver, se ve como una tendencia alcista en el RSI. Todas esas son cosas. Entonces, dice, entrada tras ruptura de la consolidación. Entonces, yo entro justo ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la consolidación se da. ¿Cómo entro? Cuando el mercado suba, teste ese nivel y siga subiendo, ¿sí? O sea, cuando me den un máximo y ese máximo normalmente va a tener una corrección, entonces yo lo que hago es que ahí trazo una línea horizontal y de ahí voy a seguir tomando las posiciones. ¿Listo? Operación con mercados en consolidación, esto es breve, entonces miren, viene el mercado, se consolida y sencillito, o sea, lo que les expliqué a ustedes, área de soporte, área de resistencia, en soportes compro, si el soporte es importante, miren que aquí tengo, entonces por ejemplo dice, ideal encontrar patrones en Golfing o Morningstar, entonces si yo tengo aquí un patrón de esos, pues miren, yo voy a tomar ese trade, acá voy a vender, etcétera, 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 ¿listo? Eso ya es como, bueno, esto ya es como general. Bueno, ese no lo vamos a mirar, como es como lo mismo, solo que, pues, como, y ya. Y por último, tengo aquí unas condiciones. Dice, consideraciones más importantes. Tranquilos, no se azaren que yo esto se los voy a pasar para que lo hagan, entonces no se preocupen que de pronto, ay, no, vete un momentico. Eso se los paso para que ustedes desarrollen el de ustedes. ¿Listo? Tener en cuenta, entonces esto es lo que yo miro siempre. Estos son como, los voy a leer solamente. Tener en cuenta siempre el tamaño de mi posición para no exceder mi R. Operar únicamente divisas en sesión asiática. Realizar el premarket diario antes de la sesión como prerequisito para tomar posiciones. Es decir, si no lo hago, no voy a operar. Esperar el setup ideal. Es decir, solamente voy a tomar los trades que estén de acuerdo a mi plan. Y cerrar posiciones ganadoras parcialmente si es posible para ir tomando posiciones ganancias. Esto es lo que me olvidó explicarles la vez pasada. Vamos a hacerlo rapidito, miren. Vamos a abrir, no sé, cualquier activo. Miremos acá. Pam, pam. Digamos acá. No, es que esto es como para explicarles, pero no. Miremos acá, abramos Activision, por ejemplo. Ya, esto no me va a dejar comprar. Gold, por ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo. Ya. Si digamos yo comprar aquí, yo voy a comprar por aquí, por ejemplo, 20 unidades, ¿sí o no? Comprar. Entonces yo la compro. ¿Cómo cierro una posición parcialmente? ¿Qué es cerrar una posición parcialmente? Es tomar un pedazo de la ganancia, pero para eso ustedes tienen que comprar al menos más de 0.10 lotes. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Llego, me voy a la posición, ¿sí o no?
Entonces miren, si ustedes ven aquí, yo compré 0, o sea, 20 unidades, 0,20, ¿sí o no? O sea, yo le di comprar 0,20. Yo puedo vender 0,10 unidades de esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces miren, yo llego, me doy aquí doble clic y miren, si ven donde dice vender, comprar, yo le digo cerrar, pero entonces yo le puedo cambiar el número. Yo le puedo decir, vea, yo quiero vender de eso, quiero vender 0,05, entonces yo lo doy cerrar de ahí. Entonces, miren, la posición ya pasó de tener 15 unidades, de tener 20 unidades a tener 15 unidades. Entonces, si digamos, mi posición está en verde, el mercado empezó a subir y yo iba por acá y digamos que me estaba ganando más 10, pero quiero sacar, digamos, 5, entonces yo lo que hago es que llego y doy doble clic acá, miro cuál es el tamaño de la posición, entonces le doy modificar posición, por ejemplo, pum, modificar posición y aquí me dice, me sale el volumen que tiene la compra. Entonces, si yo compré 20 o digamos en este momento compré 15 y quiero que solamente me queden 5, entonces yo voy a vender 10. Pongo 0,10, le doy cerrar y miren, cada vez me van quedando menos y voy tomando mis pérdidas o mis ganancias, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice buy y me quedan ahora solamente 5, ¿sí? ¿Sí me entienden esto o no? Es para que ustedes puedan ir tomando ganancias parciales o ir cerrando pérdidas parciales. Cualquiera de los dos casos. ¿Sí me entendieron esto o no? O vuelvo y lo explico. Ajá, se puede disminuir el riesgo. Si digamos vos, por equivocación, abriste una posición de 20. Entonces, mira, esa posición de 20, lo único que tenés que hacer es darle doble clic y vos no querías abrir 20, sino 0,10. Entonces, vos llegas y pones 0,10 y le das cerrar. Tiene que ser en el botón amarillo. Le das cerrar ahí y le vendes 10. Y mira, te quedaron 10 y ahorita que estás perdiendo $7, ahora solamente estás perdiendo 3. ¿Listo? Y eso obviamente se va a reflejar acá en las pérdidas. Entonces, mira, aquí te sacó $3. ¿Listo? Bueno, listo. Entendido eso, me imagino. Eso es breve. Si no, pues igualmente cuando les pase y lo necesiten, me avisan que es para cerrar una posición parcialmente. Listo. Entonces, bueno, sigamos aquí rapidito. Entonces, cerrar posiciones ganadoras en parciales, breve. Únicamente tomar posiciones de acuerdo al plan, breve. Tener mínimo tres patrones, breve. Por ejemplo, esto es muy importante, esto lo tengo yo, esto es personal. En caso de tener dos pérdidas consecutivas, es decir, seguidas, a partir de la mitad, entonces ahí qué voy a hacer. Primero, voy a partir a la mitad del riesgo y voy a buscar posiciones más seguras. Si no cambio, o sea, si pierdo otra, voy a dejar de hacer trading durante los próximos 2 días. ¿Por qué? Porque esto se llama el mal del casino. Digamos que ustedes apuestan 10.000 pesos y los pierden. Entonces ustedes van a decir, no, yo voy a poner 20.000 pesos y recupero mis otros 10. Pero ¿qué pasó? Los perdieron. Entonces le dijeron, no, voy a meterle 40.000 para recuperar lo otro y ganarme otros 10.000. Y así sucesivamente porque ustedes están perdiendo y siempre quieren compensar. Entonces para eso es muy bueno que ustedes digan, no, si yo pierdo 2 posiciones seguidas, me paro un rato, y me distraigo, vuelvo con la mente despejada porque eso es emocional, ¿sí? Otra cosa, digamos, si tuve una muy buena semana, si logro el retorno semanal en un día, dejo de hacer trading hasta la próxima sesión. Es decir, digamos que yo abrí el mercado a las 7 p.m. y de 7 a 8 p.m. me gané, yo qué sé, $100 y yo me tenía que ganar 10. O sea, me gané todo lo de la semana, supongamos. Como me gané todo lo de la semana, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, no voy a operar ni hoy ni mañana, sino que voy a volver a operar el miércoles, ¿sí? O el viernes, o voy a operar ya hasta la otra semana porque ya esta semana está bien. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a relajar y me voy a disfrutar, como quien dice, el hecho de que me fue bien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es bueno seguir ahí si uno sigue ganando? Porque entonces uno cada vez va a querer arriesgar más. Imagínense que se ganaron 10 y luego se ganaron otros 10 y luego se ganaron otros 10 y luego otros 10. Entonces ustedes van a decir, uy, no, pues ya me gané 40, voy a meter 40 para ganarme otros 40. ¿Sí? Luego los pierden, entonces todo lo que hicieron se les va para la mierda. Entonces es por esa razón. ¿Listo? Y yo antes de siempre de una sesión lo que hago es que me veo un video sobre un trader que ha tenido éxito. Yo ahí les mandé uno por WhatsApp para que lo vean, como para que se motiven o digamos un video motivacional o lo que sea para que ustedes como que entren con ganas de operar, ¿sí? Y ya, escuchar música de fondo mientras hago mi trading, pues si a ustedes les gusta, si quieren, no sé, verse una película mientras eso, pues muy
de distraerse, pero bueno. ¿Listo? Eso es todo. Entonces yo les voy a pasar el plan para que después lo miren. ¿Listo? Entonces miremos esta posición. Vamos a mirar esa posición y vamos a mirar rapidito unos activos que teníamos ahí. Y ya acabamos la clase para que no se nos extienda mucho, sino que es que estas clases van a tener que ser pues de horita y media para que podamos sacarles provecho a las últimas clasecitas que vamos a tener este mes. ¿Listo? Entonces miren, yo quiero que ustedes me digan lo siguiente. Bueno, este fue, pero entonces este lo tengo acá abierto. 500 cash creo que fue, listo. Miren, este es como uno de los mejores trades que yo he tomado. ¿Por qué? Por el riesgo-beneficio que tuve, ¿sí? Entonces, miren, yo quiero que ustedes me digan ahí, y les voy a agregar todo para que ustedes tengan como las herramientas, que me digan por qué se tomó ese trade. O sea, ¿el trade cuál fue? Para que ustedes me entiendan. De 2.670, que es aquí, hasta 2.747. Hasta acá fue que lo llevé, o sea, hasta aquí. Hasta ahí fue que llegó el trade. ¿Listo? Ese fue el mejor trade que he tomado. Aquí pues se ve. Miren, esa linecita punteada que muestra es hasta donde salí. Yo salí un poquito más abajo del pico, que fue donde moví mi stop loss y el mercado me sacó, ¿sí? Me gané 10 veces lo que invertí en ese solo trade, ¿sí? Entonces, quiero que miremos y me digan de pronto por qué lo tomé, ¿sí? Ese fue un trade ¿cómo se llama? En esta marica se me olvida, en 500 cash, ¿listo? Que es lo que a mí más me gusta operar, la verdad, o sea, yo amo los índices. Eso ustedes le van a coger cariño a algún activo, estoy seguro. Entonces voy a ponerles todo para que ustedes me digan a ver qué razones tuve ahí para tomar ese trade. ¿Dónde está esta mierda? RSI. Entonces miremos acá. Entonces este fue. Bueno, se llegó más o menos a 2.747, que fue como aquí, más o menos. Como ahí. Como hasta ahí más o menos. ¿Listo? Hagámosle zoom. Entonces, imagínense que ustedes están en ese momento en el mercado. Díganme por qué, voy a ponerles una línea roja. Aquí tomé ese trade. Aquí, justo ahí. Espérate, vamos a ver cómo lo... vamos a ponerlo aquí en 4 horas y le hago más zoom. No, es que no se ve tan bien, ¿no? En 1 hora. Listo. Díganme si ahí se ve bien. Ahí lo pueden ver. Voy a hacer una cosa, es como para quitarles, como, te vamos a guardar esta mierda. Listo, ahí. Listo, muchachos, cuéntenme. El que quiera ponerse la 10 y poner el micrófono y hablar, también se le puede, entonces háganle. Que quiera rayar la pantalla, me dice, le pongo el poder para que raye. Entonces, ¿quién me dice? ¿Quién me da algo? ¿Por qué está ese trade? O sea, ¿cuáles son las razones? Ahí se ve que rompió hacia arriba y tras de eso rebotó en la misma resistencia. Ajá, ¿qué más? Se ve una W, ajá. Bueno, yo les voy a explicar la lógica de este trade para que vean a ver si la vieron. Listo, a ver si están de acuerdo conmigo y si lo tomarían. Entonces, miren, primero lo que dice José es muy cierto. Miren, a ver, espérate, vamos a correr esta mierda aquí.
esta ya, o sea, esta tendencia era alcista, ¿sí o no? O sea, el precio venía aumentando, primero que todo, ¿listo? Entonces vamos a escribirlo acá. Primero, teníamos tendencia alcista, voy a dibujarla así, listo. Segundo, ¿qué más teníamos además? Miren, el precio estuvo consolidado, ¿sí o no? Si ustedes ven, estas dos líneas que hay acá muestran una consolidación del precio entre el nivel X y el nivel Y, por así decirlo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué hizo el precio? El precio vino, bajó, subió, tocó acá y miren, cayó. Es decir, ¿qué esperaríamos nosotros ahí? Que el precio viniera y hiciera esto, pero no lo hizo. Como no lo hizo, entonces ya sabemos que la tendencia cambió. El precio estuvo consolidado acá y miren, cada vez como que pareciera que estuviera bajando el precio aquí. Luego, ¿qué pasó? Luego, ¿qué pasó? Vino el precio, llegó hasta acá, quiso romper este nivel, ¿sí o no? Que si ustedes se acuerdan, ahorita que les mostré mi estrategia, ¿qué pasa con esos niveles? ¿Esta qué estrategia sería? La estrategia de ruptura alcista. ¿Yo qué hice? Yo dije, vea, si este precio vuelve al nivel de consolidación que miren, fue testeado 1, 2, 3, 4 casi veces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a comprar en este nivel de acá, ¿sí o no? Pum, 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 pum. Que fui muy de buenas y el precio justamente hizo la vela hasta allá y arrancó para arriba, sí, pero yo igualmente hubiera tomado este trade acá. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo tuve fe, y eso es algo que ustedes tienen que tener a veces. Si ustedes dicen, bueno, yo sé que si el precio llega aquí, mi riesgo es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque imagínense, si yo tomara mi trade aquí en esta X, yo tendría que estar arriesgando esto para ganarme, bueno, esto, que es un buen riesgo. Pero miren el riesgo tan culo que asumí. Yo asumí casi como $10 de riesgo, o 5, o 1, yo no sé, no me acuerdo, o sea, como, o sea, nada, o sea, fue, ni siquiera fue una R, yo creo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Me gané 10 veces eso que se arriesgó, ¿sí o no? O sea, el ratio fue de 1 a 10, es una posición casi que loca, o sea, eso es una mierda inmensa, huevón, o sea, no estás estás como arriesgando $1 para ganarte 10, o sea, ¿sí? Como para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a pensar, pues, ¿cuáles fueron las razones? Pues sencillo, miren, la barré. ¿Cuáles fueron las razones? Pues sencillísimo. Miren, primero que todo tenemos el factor de lo que dice José. El precio está primero consolidado, vuelve a este nivel y este primero es como el primer indicio de que algo está bien. Luego de eso, ¿qué pasó? El mercado vino, tocó y volvió. ¿Qué tipo de vela es esta que estamos viendo ahí? ¿Qué me dice? Las velas que tienen un cuerpo grande y una cola grandísima. ¿Cómo se llaman esas velas? Hammer. Tenemos un hammer. Entonces ya tenemos tendencia alcista más hammer, ¿sí o no? Más hammer, más resistencias, ¿sí o no? O sea, ya tenemos tres cosas. Pero además de eso, mire qué pasó. ¿Cómo se llama? Dios mío, los volúmenes estaban bajando, llegaron a un punto en el que, miren, aquí más o menos, ¿sí o no? Como que se estancaron. O sea, los volúmenes dejaron de bajar, ya estaba muy abajo y miren qué pasó con el precio, estaba casi que en niveles de sobrecompra, de sobreventa, perdón, ¿sí o no? Entonces tenemos más unos volúmenes que están como normalizándose, ¿sí o no? Se están como aplanando, por así decirlo, y además de eso tenemos el RSI está en sobreventa. Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Rebota el precio ahí. No hay nada mejor que eso, ¿sí o no? O sea, no hay mejor posición en ese momento que esa. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente empezó a correr el precio, apenas rompe ahí, yo espero a que haga la primera corrección y ¿qué voy haciendo? Voy moviendo mi stop loss aquí, pum, lo moví hasta ahí, siguió subiendo mi mercado, pum, luego llegó hasta ahí, volvió a arrancar, lo moví hasta acá, luego recorrigió, llegó hasta ahí, llegó hasta acá, lo moví hasta acá, luego subió, llegó hasta aquí, lo subí hasta acá y miren, cuando el mercado hizo esa corrección aquí, ¿qué hizo? Yo moví mi stop loss acá y ¿qué pasó? El mercado se devolvió. ¡Pum! Me sacó de la posición. Qué cagada. En 2747 más o menos. Fue un poquitico más como ahí arribita. ¿Que hubiera podido seguir en la posición si hubiera dejado mi stop loss aquí?
Sí, pero yo qué quería, y eso es lo que ustedes, lo que quiero que ustedes entiendan, muchachos, que ustedes vayan tomando ganancia, o sea, no dejen el stop loss aquí por siempre esperando un movimiento infinito, no, porque el mercado puede que se vuelva de una y los cague, ¿sí? Y pasaron de tener más 10 a tener cero, ¿sí? Sino que vayan moviendo el stop loss, cosa que a medida que va pasando el tiempo, ustedes entonces van aumentando las ganancias. Yo por eso amo este trade, o sea, yo lo tengo ahí literalmente como en la cuna dorada porque es como lo mejor que me ha pasado, y no que me ha pasado, sino que lo mejor que he tenido la lógica de desarrollar, porque eso es o sea, eso es ver los patrones y decir, vea, este es el trade que es, ¿sí? Y se cumplió muy bien, sí, se vio muy bien, que no esperaba yo ganarme 10R, pues no esperaba ganarme 10R. El patrón iba para 2R por lo menos, que sería arriesgar esto para ganarme más o menos hasta acá. ¿Sí o no? Que se pudo desarrollar más tiempo, mejor. O sea, no está mal. ¿Sí? Pero para yo poder ir moviendo el stop loss, yo tengo que estar pendiente del mercado. ¿Sí o no? Entonces, bueno, es como para que tengan eso en cuenta. Y si ustedes miran este trade en base a mi estrategia, a mi plan, ¿se parece o no se parece? O sea, ¿está contemplado en el plan o no? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? O sea, si ustedes hubieran tenido mi plan, ¿ustedes hubieran tomado ese trade? Obviamente sí, sí o no, porque cumple incluso más de lo que yo estaba pidiendo. O sea, yo necesitaba, ni siquiera necesitaba tantas confirmaciones para tomar ese trade. Exacto. Además, el riesgo que yo estaba asumiendo valía mucho la pena. Es decir, yo estaba solamente arriesgando, digamos, $1 para ganarme 10. ¿Sí o no? Entonces valía 1000 veces la pena. Incluso me hubiera podido seguir ganando. Miren todo lo que se desarrolló el movimiento, que ahí es donde uno después se siente culpable y uno dice, fue madre, me gané 10R y me hubiera podido ganar 30R, es decir, hubiera tenido un beneficio del 300%, o sea, hubiera triplicado mi cuenta, ¿sí? Pero pues no pasó, qué cagada. Simplemente sabemos que tomamos una buena posición y la guardamos para acordarnos de que estamos haciendo las cosas bien. Por eso las primeras posiciones buenas que tomen ustedes, guárdelas. Y las malas también guárdelas. ¿Por qué? Porque si ustedes saben en qué se están equivocando, que digamos, no tomamos esta posición porque digamos, yo qué sé, cuando hizo la ruptura me dio miedo y luego esperé a una corrección y en la corrección también me dio miedo y en la otra y así, entonces jamás lo hice, entonces yo digo, mira todo lo que me la he podido ganar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arriesgarme. ¿Listo? Entonces, pues ya dejemos por ahí para hoy. No les alcanzo a mostrar los análisis de esto, pero pues podemos mirar a ver cómo se cumplieron el domingo. ¿Listo? Para que descansemos porque ya van a ser las 10:30. ¿Listo? Para que no quede muy pesada tampoco la clase. ¿Les parece bien? Y ahorita acomodo el plan y todo y se los paso para que entonces empiecen a desarrollar el suyo y el domingo los que tengan tiempo esta semana de meterle a eso pues le meten, los que no pues lo hacen el domingo o el sábado que tengan tiempito y empiecen a armar su plancito. Yo les mando las pautas para que lo hagan y les voy a mandar el mío como ejemplo. ¿Listo? Entonces se me cuidan, parce, y todo bien. Ya saben que lo que necesiten me escriben. La buena.